Bueno, y bienvenidos una vez más a Merkaba Stories. Hoy estoy con un invitado súper especial. Era casi que un sueño para nosotros aquí en el equipo de Merkaba tener a este gran maestro mago, Nicolás Paucar Calsina. Bienvenido a Miami una vez más, Nicolás. Gracias. Realmente gracias, porque no lo esperaba todos estos equipos y todo y en donde estamos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, tu emprendimiento de historias, de tejer historias o encontrar historias para contar a las personas que quieren de alguna manera utilizar para modificar su realidad o para entender desde otras historias su realidad, pues es muy bonito. A mí me gusta igual, me gustan las historias. Ay, gracias por estar aquí, por la confianza y por tu tiempo, porque sé que eres súper ocupado, te la pasas viajando el mundo. Cuéntame, o sea, bueno, yo sé de ti obviamente porque fui introducida a la Cosmovisión Andina, me encanta la magia que hay detrás de todo lo que ustedes hacen, pero quiero que nos cuentes aquí en Merkaba, y me imagino que estás aburrido de repetir el cuento, pero ¿cómo tú decides o estaba ya en tu árbol genealógico que este chico va a salir de esta tribu, esta tribe acá en Cusco y va a darle al mundo a conocer lo que se había perdido, tú sabes, la parte Sí, había una historia bastante antigua que rondaba en la comunidad, que es el retorno de Pachacútec. El retorno de Pachacútec era como que alguien o algo iba a regresar que iba a modificar las cosas, ¿no? Y entonces, dentro de todo eso también los queros son conocidos como el pueblo de los elegidos, algo así. Y la muestra de eso es que cuando naces, bueno, te reciben con un abrazo bastante, vamos a decir, muy fuerte, ¿no? Entonces, y eso a veces cuando nace el elegido, la tienen que poner en un lavador de agua fría de ese lugar y ponerlo ahí, ¿no? Un tiempo prudente, y si resiste eso, pues es un elegido, se le toma como un elegido, y si muere dentro de eso es porque no tenía suficiente fuerza como para vivir. Entonces, o sea, lo reciben ya con un abrazo, ¿no? Bienvenido. Sí. Entonces, despierta. Entonces, dentro de todo eso yo todavía alcancé a este tipo de ceremonias de nacer y ser considerado como elegido, ¿no? Pero igual sigue siendo para un niño pues un poco complicado cumplir algunos ceremonias de bendiciones o apertura de palabras, cosas como eso. No, tienes obligaciones cuando eres niño como elegido, porque tienes una cierta obligación espiritual con el pueblo. Entonces, pero todos esos, más allá de todo eso, pues a mí también me ha hecho como alejarme, como querer salir de la comunidad. Entonces han sido factores más bien que de alguna manera me dieron ese deseo de salir de la comunidad. Y al mismo tiempo, pues, visto desde allá, este lugar parece un paraíso. O sea, visto desde el campo o la ciudad, realmente es un paraíso. Entonces, en el campo, pues lo que tenemos, o sea, si queremos comer papa fresca, tenemos que esperar aproximadamente 6-7 meses. Y si queremos maíz, otros 6-7 meses. Y si queremos leche, pues tenemos que hacer todos los procesos y después de 24 horas o 12 horas recién tenemos leche. Entonces, pero todos son procedimientos para obtener algo y procedimientos a largo plazo. O sea, no lo vas a tener procedimientos del día para el siguiente. O sea, entonces, en ese sentido, pues traer agua es, no sé, un procedimiento de caminar 15 minutos, 20 minutos, una cubeta de agua, y calentarlo es otras 45 minutos para bañarte, y es todo y para calentarlo es traer leña, prender el fuego, es todo un proceso. O sea, para cada cosa hay un procedimiento. Entonces, en ese sentido, pues hay mucho esfuerzo. Entonces, llegar acá y tener agua en la cocina es como ¡wow! ¿No? Y llegar a abrir el caño y que salga agua caliente, y ¡wow! Entonces, en ese sentido, pues es un paraíso la ciudad. Entonces, yo cuando me enteré de ese lugar era como, wow, yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, eso ha sido mi incentivo de querer vivir. Por eso a mí me encanta las comidas rápidas, por ejemplo, porque eso es mágico para mí. No hay que hacer nada, hay que poner listo.
O sea, pero a mí me suena eso un poco sin ofensa, lógicamente, como que es como si estuvieras en el mundo por allá hace como no sé cuántos años, nunca se movieron de ese espacio. Mira, si lo van a verificar algo hay un documental en la que he participado, ya de eso ha sido para declarar la nación Quero como patrimonio de la nación, ¿ya? Y entonces ahí participé. Y van a ver, ahí pueden ver algunas escenas del pueblo donde yo vivo. Es exactamente cuando hablamos de la prehistoria, ¿no? Esas casitas a doble agua, humeando, animalitos caminando por todos lados, nada de electricidad, nada de señal de radio, nada de nada. Claro. O sea, es como llegar como retroceder al menos unos... básicamente 1000 años. Sí, básicamente 1000 años. Entonces yo vivía en ese tiempo, o sea, con ese pensamiento de 1000 años atrás. Entonces, y no hay, o sea, pastillas cero, ¿no? Controles o policías o autoridades cero, o sea, no hay ningún tipo de presencia de ni siquiera indicio de organización de algo. O sea, cada uno independiente, cada uno soberano, cada uno con capacidad, cada uno desarrollando sus propias habilidades para vivir bien. Pero a mí eso me suena maravilloso. O sea, honestamente pienso que si el mundo no vuelve a conectar de cierta forma con eso, o sea, no sé a dónde vamos a llegar. Con tanta evolución de este lado, no sé, tú me corriges, tecnología y todo lo que ya sabemos que está pasando, veo también que no hay un balance, o sea, la tierra, la gente no comunica, no conecta con la tierra, no conecta como con eso, con la medicina que está de pronto en la tierra, o sea, todo es en lo farmacéutico. Entonces, es el otro lado. Me parece que si no devuelve un poco, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, comprar una tierra, tener una finca y poder hacer eso, ordeñar algún día una vaca y poder tomarme la leche de la vaca, porque yo nomás la saco del refrigerador. Es que eso, pensando lógicamente, es casi imposible, o sea, se requiere fuerza para ordeñar, no es tan, o sea, no es como decir, no es que vamos a tocar y sale la leche. Entonces, sí, de todas maneras, o sea, ¿qué tenemos lo diferente? Lo diferente es que tenemos la madre tierra, para comenzar lo tenemos como economía. Entonces, como la madre tierra es nuestra economía, es que estamos, o sea, nuestro objetivo de vida es para cuidar la madre naturaleza, o sea, es para hacer cada vez más fértil, o cada vez más, cada vez más poliproductor. O sea, nos gusta que la madre tierra esté lleno de plantas, de diversas plantas, adaptar algunas plantas que no se han adaptado correctamente. Es un cuento, o sea, es otro sentido. O sea, no es como el sentido que vas a tener, digamos, hay que cortar la mayoría de los árboles para tener una cantidad de billetes. O sea, no hay tal cosa, o sea, no existe tal cosa. Existe como, no, la tierra tiene que estar saludable, entonces para que esté saludable tiene que haber sapitos, tiene que haber abejitas, mosquitos, tiene que haber microorganismos, entonces estamos al pendiente de que la tierra esté saludable porque esa va a producir tanto en alimentos como es el caso de frutos, como alimentos que son los pastos para los animales, lo cual son nuestro recurso inmediato, nuestro dinero de intercambio, en donde pues uno o sea, uno pues tiene de efectivo en forma para intercambiar con los demás. Entonces es otro sentido, es otra manera de entender las cosas. Y cuando ustedes estuvieron allá, digo ustedes, tu tribu, o escondida, o no sé si yo entendí mal, pero tengo entendido que por muchos años estuvieron a no sé cuántos pies de altura, o siguen ahí todavía. Sí. ¿Cuándo deciden? O sea, porque lo ven en el futuro, en profecía, que vamos a salir en tal año. Claro, míticamente, claro que había profecías, por ejemplo, de que en algún momento, ¿no?, dado los 500 años que se requerían para mostrarse, se supone que teníamos que mostrarnos. Pero en la práctica fue como una decisión de mí, dije, no, es como un día estaba en la montaña, una montaña más o menos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, porque vivimos ahí, o sea, para nosotros ir ahí es como ir en 2 horas y subir, estar en la cima, bajar en 45 minutos, o sea, no es problema, ¿no? Entonces
Siempre normalmente al pastear las ovejas o a recolectar llamas o alpacas, pues todos los días subimos a una montaña, a otra montaña, eso es lo normal. Entonces subí a la montaña y estando en la cima de la montaña veo mi aldea allá abajo, chiquitito, de unas cuantas casitas y dije, no, pues yo quiero conocer qué hay más allá de otras montañas que estaban ya a más de 70, 80 kilómetros de distancia, porque lo máximo que uno puede recorrer en un día puede ser hasta 90 kilómetros por día, o sea, pero eso es lo máximo que puedes recorrer, no vas a recorrer más de eso, y eso es desde las 3 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, o sea, recurres, o sea, lo normal es que vas a recorrer entre 25, 20 kilómetros por día. O sea, no recorres más de eso a pie. Entonces, gracias a nuestras máquinas, con las máquinas nos desplazamos, pues, yo qué sé, 800 kilómetros por hora en avión, 100 kilómetros por hora en coche, o sea, pero eso no existe ahí. Correcto. O sea, no existe. Entonces, yo vi como viento ya como 70, 80 kilómetros a distancia que ya había recorrido de mis entornos, pero quería saber más allá qué hay. Entonces, ese día decidí que fue en 1992. ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años. 12. Sí, dije, yo me voy a ir. Un niño. Y sí. ¿Qué dijo tu madre? No lo sabía. No. Sí, debió sufrir la mujer, ¿no? Pero no lo sabía, porque yo sabía que de buena fuente que una familia iba a ir a Cusco con su familia. Y entonces yo simplemente fui a la familia y dije, mira, yo tengo que adelantarme con ustedes y mi papá va a venir, así. Entonces no la sabía, o sea, realmente no es que me escapé, decidí, pero desde ellos me escapé. Desde su verdad. Desde su verdad de ellos, así que, y después de eso, pues mi objetivo era aprender a leer y escribir, hablar español, porque no sabía una sola palabra. Entonces, no la sabía, pero se me hizo, porque a los 12 años pues yo tenía lo que tiene un campesino. Para ser un campesino no necesitas mayor cosa que conocer la madre tierra, tener tus rebaños, tener unas cuantas especies de semillas, unas casitas que se construyen en cuestión de días, no necesitas mucho. Y todo eso yo tenía a los 12 años, entonces no tenía mucho que hacer también, o sea, con quién iba a luchar o a quién le iba a superar, o sea, no había mucho que hacer. Pues definitivamente la profecía como que se cumplió. Entonces, o sea, claro, en realidad fue como decir, no, me voy a decidir, pero en lo mítico fue como que tenía que cumplirse un ciclo de años necesarios para que todos los conocimientos se pudieran revelar, ¿no? Y llevar tu tradición al mundo occidental, pues, por claro, así decirlo. Sí. Yo estuve bastante curiosa con el tema de la cosmovisión, qué historia tan encantadora. Yo estoy feliz de que él esté aquí, es que esto es como un sueño para mí, es un honor, de verdad que sí, no. O sea, estoy como hasta nerviosa estaba y todo. Pero ven, yo estuve un poquito metida en el tema del primer año que se hizo de la cosmovisión andina, del primer módulo, perdón. Ajá. Sí, yo estuve en las clases, nunca estaba cuando tú estabas, pero las veía online después. Y entendí bastante lo de los códigos, pero bueno, no es suficiente tiempo nunca porque es extenso. Son extensos, y tal. A mi experiencia fue espectacular y quiero contarlo porque pues obviamente tengo que decir lo que fue en el reconocerse en existencia fue maravilloso. Ya como que recuerdo que cuando logré hacer los días y reconociéndome a la misma hora, diciendo mi nombre, la energía empezó a expandirse de una forma diferente. Entonces eso nunca lo había vivido, o sí lo había vivido, o ya no sé, yo me confundo, ya no sé si lo viví, no lo viví, si lo soñé, si fue otra vida, si yo me enredo. Pero sí recuerdo que la energía cambió increíblemente. Luego con la cajita de la abundancia mi economía cambió rotundamente y yo lo hacía como un juego, claro. ¿Sabes? O sea, yo lo hacía como, ay, vamos a meterle escarcha y muñequitos y de repente me empezó a cambiar mi economía pero cuando te digo impresionantemente, de verdad, impresionantemente, dije, esta vaina funciona. O sea, por ahí que llegué a lo más básico de tus enseñanzas, pero wow. O sea, ¿qué pasó con estos códigos? ¿Todos los teníamos y nos descodificaron? ¿Qué pasó?
No, lo que pasa es que cada cultura, cada civilización tiene propósitos. Así como cada persona tenemos propósitos, o sea, también culturas, civilizaciones tienen propósitos. Y estos propósitos, si lo entendemos en el fondo, son activar variaciones genéticas. ¿Ya? Entonces, es decir, los Andes o el Tawantinsuyo como cultura tenía sus propósitos de activar códigos genéticos que hablan de evolución, que hablan de inclusive de inmortalidad, o percepciones, vamos a decir, subjetivas alteradas, o percepciones capaces de transmutar de sí mismo, que es complicado de entenderlo. Si bien es cierto, estoy mirando las flores aquí hacia allá, pero podría cambiar mi manera de percibir las flores y no estar viendo las flores. Entonces son temas complejos de entenderlo. Entonces, y estos al momento de la, vamos a decir, del corte, del desarrollo, allá en los años 1532, cuando, bueno, pues el otro lado del mundo se impone sobre la cultura de los Andes, simplemente se descontinúan y estos desarrollos fueron decodificados en forma de palabras matrices que contenían la información y fueron depositados en un rincón llamado Pero, ¿no?, por algunos sacerdotes, y fueron profetizados, resguardados allí como costumbres. Gracias a Dios. Que habilitaran a las personas, ¿no?, para que ciertas capacidades o ciertas maneras de entender. Entonces, desde ahí, pues cuando yo nací, igual se practicaban estas. O sea, habían, por ejemplo, como la expresión Ainillapa. Esta expresión era inviolable. O sea, yo no lo entendía por qué. O sea, si una persona, sea sacerdote, sea no sacerdote, pronunciaba esa palabra, pues era inviolable. Nadie podía, o sea, violarlo. O sea, claro, tenían que responder sí o sí, ¿no? Porque ahí representa reciprocidad, ¿no? Si yo me sentía no reconocido suficientemente, pronunciaba la palabra y todo el mundo tenía que responder hasta que yo me sintiera satisfecho. Entonces, eso era una norma. O sea, entonces yo decía, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿de qué manera, no? El causari, ¿no? Era como, por ejemplo, una expresión normal que se utilizaba cuando se hablaba de cualidades, capacidades que la persona había perdido. Entonces podían decir la palabra. Entonces despertaba capacidades en esa persona. Era como algo mágico, ¿no? Entonces, los cuales cuando yo ya de 25 años, cuando retorno de nuevo a la comunidad, o sea, retornaba todos los años, 3 meses, 2 meses, pero después de eso ya cuando retorno con miras de recolectar mi información, empiezo a entender que estos eran simplemente códigos secuencialmente perfectamente funcionales. Entonces trato de verlo, trato de practicarlo, y activaban ciertas percepciones de carácter subjetiva en uno mismo, ¿no? Pero que eran absolutamente lógicos y entendibles con nuestro entorno. Entonces uno te daba la capacidad de dar vida, otro te daba la capacidad de sostener ciertas verdades o afirmar en ti, otro te daba la capacidad de transmutar emociones, otro te daba la capacidad de simbolizar emociones, otro te daba la capacidad de transmitir, vamos a decir, ciertas percepciones de una persona a otra persona, y otro te daba la capacidad de validar, administrar tiempo y espacio, y el otro te daba la capacidad de percibir la inmensidad del tiempo y espacio. Y decía, miércoles, o sea, estos están, o sea, para comenzar estaban locos, entonces yo decía, miércoles, estos están locos. Entonces, y al mismo tiempo, pues, yo estaba estudiando turismo. Okay. Y entonces, como estaba estudiando turismo, pues se me exponía Sacsayhuamán, se me exponía Ollantaytambo, Machu Picchu, los cuales eran imposibles de explicar desde la ciencia. Entonces yo decía, pero si me voy por la ciencia, encontraré respuesta. Pues no vas a encontrar. O sea, arqueólogos respetables, o sea, antropólogos respetables, hicieron algunas suposiciones, o sea,
y trataron de exponer como una verdad. Digo, pues esa es su posición, o sea, pero déjame chequear esto, porque entonces de ahí pues encontré una especie de, como decir, algunos escritos del Guamán Puma de Ayala, como es el caso de Inca Garcilaso de la Vega, que fueron pues que vivieron en los años más o menos 1570, 1590, por ahí. Entonces, estos que más o menos estaban cerca del corte de la cultura, pero describieron algunas cosas en uno de esos encuentros, que decía algo así como, las piedras hablan. Entonces yo decía, ¿cómo que las piedras hablan? ¿No? Y eran enunciados un poco locos en su origen. O sea, yo sobre todo soy más de investigar, yo soy de dar, no soy de confiar con lo que dicen. Entonces, después de eso, pues pregunto a mi papá, oye, ¿cómo es que las piedras hablan? Entonces me dice, no, pero para eso tienes que iniciarte. Yo dije, que iniciarme. Entonces, de ahí yo me meto en todo eso. Estoy hablando del año 2006 que empiezo a iniciarme, ¿no? Esto no es que me inicio. Correcto. Entonces, estoy hablando 2006, recién me están iniciando, ¿no? Entonces me entregan todos estos instrumentos. Entonces, dentro de estos instrumentos, lo único que tengo es una piedra, lo cual, bueno, pues tiene sus sentidos mucho más profundos, tanto o sea, en mundos no tan tangibles, ¿no? Y no conmensurables, porque son pues mundos que hablan de la funcionalidad de las cosas, que habla de los estados emocionales, que habla de los mundos simbólicos representativos, de los mundos energéticos, de los mundos mentales, multidimensionales, o sea, todos esos temas, o sea, vastos, ¿no? Y uno dice, pero si lo que estoy viendo no es nada con aquello que probablemente pudiera estar allí. Pero estamos hablando de otro nivel de conciencia. Una manera diferente de percibir. ¿En qué nivel de conciencia estás tú? Yo qué sé, debo estar sub-cero o bajo cero, algo así. No, pues porque entiendo, pero es que entender más allá me cuesta, ¿sabes? Pero sí entiendo what's going on, como diríamos aquí. Entonces, después de eso, pues, a través de eso hablamos de manejo de planos, ¿no? Entonces, esto es un plano, pero no significa que hay solo este plano. Entonces, hay planos mentales, planos emocionales, y las cuales, pues, a veces, o sea, he tenido experiencias dentro de ese mundo en la que no, simplemente pues tuve suerte de rodearme de psicólogos e inclusive de los psiquiatras, ¿no? Para consultarles si estaba loco o estaba todavía de acuerdo, ¿no? Entonces los que dicen si está o no está sí, loco. Sí, no, todavía necesito una opinión externa, por favor, ¿no? Persecución. ¿Cómo será por eso que se escondieron tanto tiempo? Deberían ser súper perseguidos, porque en la época de la magia... Claro, estaba la época magia, de la Santa Inquisición, imagínate. estaba la persecución de la idolatría, y en la ciudad de Cusco era pues el centro de la cosmovisión andina. Por lo tanto, pues tú vas a la ciudad brujos. vas a la ciudad de Cusco, ya, en la ciudad de Cusco hay 16 iglesias innecesariamente enormes y sofisticados, todos llenos de oro. No, es impresionante la inversión que se hizo para sobreposicionarse sobre la cosmovisión andina, ¿no? Y a pesar de eso, es tan efectivo las prácticas de cosmovisión andina, y fueron muy sofisticadamente direccionados a recobrar la salud. Hasta hoy, o sea, la ciudad de Cusco es, si bien es cierto, ya cuenta con más de 60,000 habitantes, pero vas 15 minutos de la ciudad de Cusco y ya estás en el campo. Allí no hay un hospital, allí no hay un puesto de salud, allí los únicos agentes de salud siguen siendo los que manejan todo esto. Entonces fueron tan eficientes en recobrar la salud física, y por lo tanto no pudieran ser tocados, o sea, simplemente eran necesarios, o no podías, si lo cortabas eso, pues
estabas mal, porque pues, hablamos en los primeros años, como es el 1740 aproximadamente, donde está el virrey Francisco Toledo que va llegando hacia Perú, pero ningún médico quería venir a América. Entonces estaban a expensas de la primera, pues, vamos a decir, de la primera pandemia que se había generado por el choque de, de dos civilizaciones, de dos culturas, ¿no? Que habían evolucionado de forma diferente, con percepciones diferentes, con percepción de medicinas diferentes, ciencias diferentes. Entonces, y es el choque de estas hizo pues que se generara pues la peste, ¿no? Ustedes siempre han sanado todo con medicinas sagradas. Siempre lo hemos, o sea... Yo te pregunto, por ejemplo, ¿en tu tribu hay cáncer? O sea, una pregunta. Debe haber, pero no lo conocemos con el nombre. Debe haber. Claro. O sea, lo más próximo a eso creo que es el chupo. El chupo es un tumor, o sea, una formación que normalmente lo manejan pues como un bucio o algo así. O sea, lo manejan con algunas plantas y algunos pequeños procesos. O sea, debe haber porque no lo hemos analizado, no lo conocemos. O sea, tenemos, por ejemplo, jaica, tenemos huayra, tenemos oraña, tenemos chupo, tenemos chulpasja, tenemos enfermedades que nosotros la conocemos, claro, con nombres específicos. Sí. Entonces, para cada uno de esos, pues, nuestras acciones muy pocas veces pueden ser dar plantas y administrar algunos óxidos de algunos minerales, pero la mayoría de esos se resuelve energéticamente. Qué maravilla. Sí, la mayoría de esos. Entonces, sí que puedo decir que se han perfeccionado algunas cosas, ¿no? Y entonces mi tema ha sido un poquito traducir al sentido, vamos a decir, de esta cultura y poder hablar de eso. O sea, porque estos pues son prácticas muy profundas que tienen su sentido dentro de la cultura, pero cuando los traduces pues pierden vamos a decir, pierden como la esencia. Entonces mi tema ha sido como interpretar eso conservando la esencia para que pudieran, o sea, entenderse, ¿no? Claro. Entonces, y eso ha sido, o sea, un tema bastante, para mí ha sido excitante, ¿no? Porque era como descubrir, o sea, veía algo y decía, wow, y esto no lo puedo creer, ¿cómo lo hicieron? Algo así. Yo, wow, y esto estaba mejor todavía. Ha sido una bonita historia para mí. Claro que lo es. Bueno, yo vengo de Colombia también, hay una tribu bien reconocida en la Sierra Nevada de Santa Marta y ahí los indios están con sus atuendos de toda la vida. Siempre escuché que decían los dueños de las fincas y los dueños de las tierras alrededor, porque a mí me daba curiosidad, yo me metía por allá y decían que es que si esos indios quieren que llueva, llueve. Y yo me quedaba así como que, ¿what? Pero efectivamente parece que sí, con la magia, y espectacular, y me parece tan divino que de verdad el mundo pueda entender que en la Madre Tierra hay tanta magia y que creo, no sé, me puedes corregir tú, que hoy en día hay tanta desconexión de la gente y pasa todo lo que pasa, tanta gente últimamente, por ejemplo, suicidándose. ¿Tú no piensas que hace falta esa conexión con la Tierra y dejar un poquito... Tú sabes, sí, el mundo de la Matrix está bien? Definitivamente hemos empezado a tomar la naturaleza como un peligro. Eso es el factor determinante. Entonces, si lo tomamos la naturaleza como un peligro, ya sea como microorganismo, ya sea como bacteria, virus o simplemente como que fuera depredador la naturaleza, entonces no nos vamos a sentir seguros. Eso va a producir migraciones innecesarias, búsquedas innecesarias de tierras prometidas. No nos vamos a sentirnos acogidos, no nos vamos a sentirnos pertenecientes al lugar. Entonces, el proyecto que tengo, o el proyecto por lo que estoy trabajando, es precisamente eso. Que tienes que conectarte con la tierra en donde estás. No necesitas decir que los Andes es más sagrado o Nepal es más sagrado.
es sagrado porque la gente que vive ahí lo sostiene de esa manera, lo percibe de esta manera. Será sagrado tu tierra, tu espacio, cuando lo sostienes de esa manera o percibes de esa manera. Entonces, definitivamente esa percepción tenemos que cambiar. Definitivamente esa emoción con la que nos conectamos debe ser más fluida, más armónica, porque si no, pues no te vas a sentir cómodo. O sea, siempre va a ser peligro o peligroso el lugar que vives. Entonces, ahí tenemos que trabajar bastante. Y Mount Shasta, escuché que vas a hacer pronto algo en Mount Shasta. Me llama mucho ese nombre y esa montaña. Dicen que es como el chakra de la tierra o no sé qué, pero bueno, ¿por qué Mount Shasta? En la cosmovisión andina, la madre tierra tiene dos tipos de energía. ¿Ya? La energía femenina llamado Ñusta, la energía masculina llamado Apu. ¿No? Y la energía masculina llamado Apu está representada en las montañas. Okay. ¿Ya? Estas montañas a su vez, o estas Apus a su vez, contienen, vamos a decir, conciencias de sí mismo o de su área. Es como que cada una de las montañas fueran cámaras que está grabando lo que está pasando y registrando todo lo que está pasando en un radio de su alcance. Okay. Y es algo así imaginariamente hablando, ¿no? Entonces, a esto se le conocen como conciencias guardianes de la madre tierra. Entonces, para nuestras cuestiones prácticas de elevado conciencia, como quieras llamarlo, estas conciencias son representables y invocables, ¿ya? Entonces, es decir, yo puedo dar una forma mental a esa conciencia y llamarlo y hablar, sí, puedes darle una forma mental y luego llamarlo y hablar. Entonces, en una de estas ceremonias, estando en una de las montañas de Cusco, llamado Apo Sangate, pues estábamos en una ceremonia de estos, y en eso se presenta esta montaña. ¿Ya? Entonces, esta montaña al presentarse nos hace entender, o sea, pero estoy hablando de temas, ¿no? un poco locos, es decir, que se tiene que despertar energías de la Madre Tierra. Pero para que se despierten las energías de la Madre Tierra, se tiene que activar ciertos procedimientos en la montaña. Y es ahí donde me dice, pues te confieso que yo tampoco conozco hasta ahora, más que a nivel energético, ¿no? Entonces me dice, tienes que ir para allá. Entonces dije, bueno, me sacrificaré. Entonces, bueno, me sacrificaré, voy a ir, está bien. Si tú me pones acompañante, al menos 100 personas, no, voy contento, y algo así le dije. Y entonces ahí fue que estamos yendo a montaña a hacer unas iniciaciones, y con lo cual pues vamos a empezar a tomar ciertos grados espirituales, como la parte sacerdotal. Pues un sacerdote se caracteriza por tener su altar, por tener sus cuestiones sagradas, o habita en un lugar sagrado. Entonces vamos a tomar la guardianía, entre otras cosas que en su momento se desarrollarán. Entonces estamos yendo a hacer un trabajo para lo colectivo y también un trabajo muy personal de cada quien que va a ir. Sí, definitivamente creo que es un punto energético bastante fuerte. Así Pero ¿te imaginas tener asistencia de esa energía? No, eso es otro tema. Es otro nivel. Sí, cuando vamos a ir a estos lugares, pues al mismo tiempo, cuando haces una iniciación, tienes asistencia constante de esa energía. Tú sabes que yo voy. Bueno, entonces. Eso no me lo pierdo. Nicolás, sé que obviamente no tenemos tanto tiempo porque eres súper ocupado, pero te quiero hacer una última pregunta, porque si no terminamos aquí nunca. Claro, te tengo hasta las 2 de la mañana. Sí. Te quiero hacer una pregunta con respecto a las medicinas sagradas. Yo veo que hoy en día el tema, pues, ha existido toda la vida. Yo sé que en Colombia hace 20 y pico de años, pues, yagé y que sea ayahuasca, pero a lo que voy es que ahora no sé si es por el tema de las comunicaciones y las redes sociales y todo esto, siento que a veces se maneja un poco el tema como de mucho modismo
y cualquiera es chamán. Entonces, o sea, desde mi verdad. Porque desde mi verdad no entiendo cómo alguien puede hacer una ayahuasca en un apartamento en Miami. Desde mi verdad no lo entiendo. Entonces, que tenemos permiso a la Madre Tierra para hacer medicina sagrada, tiene que ser guiada por un chamán, por un guía espiritual, o yo voy y me meto una vaina allá sola en la montaña y de pronto me quedo sollada y me quedo pegada allá arriba. No es recomendable. Right. No es recomendable porque, bueno, cuando hablemos de toma de plantas, ya como sea ayahuasca, San Pedro, pillote, sopa de caicos, hay una variedad de plantas, algunos psicotrópicos, psicoactivos, entonces incluyendo el marihuana. Marihuana. Sí, incluyendo, sí, porque sí, incluyendo es que me acordé de un amigo del colegio que le decía marihuana. Y es marihuana para nosotros. Sí, incluyendo que el marihuana. Incluyendo la marihuana. Entonces, todas estas plantas deben ser manejadas cuidadosamente y con asistencia del que sabe. ¿Ya? De preferencia, porque hablamos de conciencias alteradísimas. ¿Ya? Si yo puedo meditar y puedo elevar mi frecuencia, no sé, a lo mejor 2 veces a 3 veces, y con ello puedo percibir sensaciones diferentes, pues con ayahuasca lo vas a llevar por 50,000, y en donde pues es súper fácil perder la conciencia definitivamente, y en ese caso estaríamos hablando básicamente de psicosis, o definitivamente meterte en algo y decir esto es verdad, y en ese caso estaríamos hablando bipolaridad. Entonces hay que manejar con cuidado, o sea, cuando hablamos de plantas, ¿ya? Pero cuando hablamos de manejo de energías es más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, mira, te voy a sacar esto y no salió, por lo tanto ya sabes que no sé manejar, ya está. O sea, no te tienes que hacer problema. Entonces, por otro lado, también es importante entender que he estado en Sudamérica, Centroamérica, he encontrado resistencias, ¿no? Incluyendo en mi propia cultura, cuando empecé a hablar, encontré resistencias. Hasta hoy todavía hay algunas resistencias de que estos no pueden ser expuestos para los que no son de la sangre, para los que no son de nuestro tribu. Pero lo que yo digo es que hoy todos somos originarios. Ninguno es proveniente de Marte, ni de Júpiter, ni de, hablando biológicamente. Yo sé que los otros me van a refutar. Entonces, claro, hablando biológicamente. Claro, pero entiendo. Ajá, entonces, no existe en el linaje de ustedes. Pero claro, no existen los indios están en India, somos de aquí, todos somos originarios, por lo tanto tienen derecho a practicar, tienen derecho a experimentar su propia cosmovisión. Entonces, se equivocarán en el camino y aprenderán. Y están practicando. Entonces yo cuando veo practicando digo, wow, qué hermoso ver practicando. Porque no soy el abuelo que dice, así no se hace, no debes hacer, no estás todavía listo. Le digo, lo siento mucho. Si hubieras querido que estuviera listo, ¿por qué no me enseñaste? ¿Por qué no sostuviste? Fuiste suficientemente valiente como para enseñarme, para estar preparado. Entonces le digo siempre eso a los que me critican, le digo, lo siento. La próxima vez no te voy a hacer caso. Ay, Nicolás, cuánta sabiduría y qué placer de verdad, claro, que entonces, nos hayas regalado este tiempo. Entonces tienes la autorización de practicar y dar. Yo me voy contigo hasta el fin del mundo. Así invita a alguien que te cargue las maletas ahí después de todo tu team. Tú nada más me avisas que yo voy feliz. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y bueno, pues gracias a las historias, como Merkaba Historias. A la Merkaba Stories. Este es un sueño para nosotros tenerte claro. acá. ¿Te puedo abrazar? Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Quiero como quedarme más y más tiempo aquí hablando, pero ajá, yo sé que uno tiene que ir a hacer cosas. Sí, así que bueno, simplemente agradecer a todas las personas que desde todos los puntos de vista, eso ha sido una gran herramienta, nuestra tecnología,
que nos permite pues acceder a espacios donde hubiera sido imposible acceder hace tan solo 100 años. Así que gracias a cada uno de ustedes. Bueno, de todas maneras, ¿no? En algún... elegir... Un día yo estaba así con la montaña, ¿yo? Estaba mal. Y dije, o sea, había escuchado tantas historias mágicas y decidí que esas historias, yo quería vivir esas historias. Y hoy mi vida es así. Historias locas, así, y a veces digo, estaré bien. Entonces, decidan de alguna manera vivir historias locas, ¿no? Historias bien bonitas. O sea, tengan esa confianza de decir que sí se puede, ¿no? Sí se puede, o sea, sí se puede, sí puedo danzar donde no está permitido tal vez, sí puedo hacer algo que estaba loco, como por ejemplo, ¿no? Sí puedo hacer, a ver, ¿qué más da? Tengo el Hello Kitty y esto más, y esto más, y esto más, a ver qué pasa. Sí, y dices, wow, sí pasa. Claro. Entonces, permítanse experimentar, ¿no? Es bonito, o sea, permítanse jugar. La magia comienza cuando juegas, no comienza cuando estás, o sea, no necesariamente solemnemente, no soy de solemnidad, yo soy de jugar con las cosas. Entonces, y ahí fluye todo. Así que gracias.